El día martes les dejé de tarea leer el libro tercero del Código Civil, ¿verdad? La idea es que ustedes tuvieran la oportunidad de tener, como muchos de ustedes dicen que no tienen tiempo, pues el periodo de clase podían usarlo y es un libro cortito y que ya hemos explicado, entonces es más fácil de entender. Mi intervención para el día de hoy consiste en que les dé un repaso con las guías conceptuales que les envío cada día que hay clase. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes con que hagamos un repaso de las guías? Sí, licenciada. Sí, licenciada, por favor, muchas gracias. Gracias. Licenciada, muchas gracias. Muy Sí, amable. licenciada, gracias. Ay, vieran qué frío, qué cosa. Poner esto porque... Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Porque... Tiene el micrófono abierto ahí. Ya no sé. Bueno, entonces vamos a empezar. Vean, siempre en cada una de las clases se les ha enviado las guías conceptuales con el tema que se va a explicar en su oportunidad, o sea, en cada clase respectiva, obviamente. Entonces, yo quisiera que en primer lugar tuvieran sus guías a mano, porque así podemos hacer el repaso y ustedes van haciendo anotaciones y cuestiones así, ¿verdad? Que les favorezca para su aprendizaje. Entonces, es conveniente, repito, que las tengan ahí a mano. Qué frío lo que está haciendo ahora. Empezamos entonces. Vean. Tienen todas las guías y como les repito, son las que se suben a la plataforma y esas son las que en las cuales vamos a repasar. Por ejemplo, empezamos con su guía conceptual número 1, que trata del tema del derecho sucesorio, y tenemos ahí, por ejemplo, que la sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones que le pertenecían a una persona y que no se extingue con la muerte, porque hay derechos, hay obligaciones que no se extinguen con la misma, ¿verdad? El fin no es ahí precisamente. Pero cuando ya hablamos de ese conjunto de normas que regulan todo el tema de la sucesión en las relaciones jurídico-privadas, transmisibles de que era un titular un titular a una persona, es decir, una persona fallecida, entonces ya estamos ante el derecho sucesorio. En nuestra legislación, el derecho sucesorio se encuentra en el Código Civil, en el derecho civil, y ya ven que nuestra legislación le otorga o lo incluye de tal manera que hasta le dedica un libro especial, que es el libro tercero del Código Civil, y que desde hace un ratito, y ustedes ya lo saben también, inicia en el artículo 917, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? 917 al 1123. Bueno, entonces ahí es donde nos vamos a ubicar, libro tercero del Código Civil. Para que se dé el derecho sucesorio es necesario que existan 3 presupuestos básicos. En primer lugar, la muerte del causante o autor de la herencia, la capacidad por parte del heredero, ¿verdad? Que no sea indigno. Uy, ¿qué me está pasando? La muerte del causante, la capacidad del heredero y que el heredero precisamente no sea indigno, ¿verdad? Entonces, recuerden que existen las causas para suceder por indignidad que están reguladas, vean allí en su artículo 924. Estas causas para suceder por indignidad la indignidad supone una prohibición para heredar debido a que hubo la realización de actos ilícitos u omisiones ilícitas, actos ilícitos u omisiones ilícitas o inmorales. Es decir, hubo delitos y actos inmorales que realizó el heredero al
autor de la herencia al causante, y entonces eso lo hace indigno. Por ejemplo, nosotros los tenemos reguladas en el artículo 924, miren. En el artículo 924 tenemos todas las causas para suceder por indignidad. Y nos indica este artículo que son causas para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad, porque los hacen capaces, por ejemplo, el que haya sido condenado, o sea, hay una sentencia firme por haber dado mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trata, a los padres, a los hijos, al cónyuge, al conviviente de hecho, o hermanos de ella, ¿verdad?, del conviviente, y esta causa de indignidad subsistirá, no obstante la gracia acordada por el criminal o la prescripción de la pena. Por ejemplo, tienen ahí otro, digamos, en el numeral 7, miren, el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o a revocarlo. Entonces, todos estos supuestos jurídicos que encontramos en este artículo 924, pues regulan las incapacidades para suceder por indignidad. Claro, tenemos que en el artículo 925 nos indica los casos en los que no se aplica, y nos indica que las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias, pero posteriores a los hechos que las hayan producido. Ahí mismo también, con el tema del derecho sucesorio, pues conocemos las causas para suceder por indignidad, pero también conocemos la representación hereditaria. Este derecho de representación que se encuentra regulado en nuestro Código Civil, pues consiste en que una o más personas sean llamadas a heredar en lugar de otra. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, si el heredero fallece antes que la persona a quien iba a heredar. Y en este caso, los descendientes de la persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella. En el segundo caso es si el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido precisamente por el tema de indignidad que está regulado en el artículo 924, ¿verdad? Que vean ahí en el 924, por ejemplo, ya vimos el 7, veamos el 8, el que por iguales medios, o sea, dolo o coacción, impidiera a otro hacer un testamento o revocar el que se tuviera hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro testamento posterior. El que ejerciere violencia sobre el notario, o sea, no solo se está autorizando el testamento, sino que además de ello, ¿verdad?, empiezan a ejercer violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona, que también, ¿verdad?, hacen la manipulación por ahí para que el testamento sea otorgado a su favor o a su conveniencia. Claro que para eso existe también la impugnación del testamento, porque si hay disposiciones que son contrarias a la ley, entonces se puede promover la nulidad del mismo. En la guía número 3, encontramos las clases de sucesión mortis causa. Ahí tenemos que por su forma, permítanme, tenemos que por su forma la sucesión puede ser a título universal y a título particular, que cuando es a título universal estamos hablando de la herencia, y que cuando es a título particular estamos hablando de los legados. ¿Por qué es a título universal la herencia? Porque la transmisión se hace de todo el patrimonio. Recuerden que el patrimonio es una universalidad de derecho y que ahí se incluyen bienes, derechos, pero también obligaciones. Un patrimonio está formado por un activo y también por un pasivo.
Y entonces el activo y el pasivo integrado con los derechos reales y los derechos personales, entonces forman lo que conocemos como patrimonio. Cuando la asociación es de todo el patrimonio, entonces estamos ante la herencia, o sea, la sucesión a título universal. Pero cuando especificamos el bien y a la vez determinamos e instituimos el heredero, entonces estamos en una sucesión a título particular que es conocido como legado, que ya lo vimos, ¿verdad? Es decir, se identifica a la persona y se le indica que Silvia Marisol Villatoro, por ejemplo, va a heredar la cuenta bancaria, la cuenta de depósito de ahorro que está en el banco tal y tal, número tal, y esa le corresponde a ella, ¿verdad? Ese es a título particular. Y si ustedes ya quieren colocarle una condición, entonces ya dice, y que ese dinero debe ser utilizado estrictamente para los gastos de su estudio como abogada y notaria y su próxima graduación. Entonces, ustedes ahí condicionan también y así se hace el tipo de legado. Recuerden que cuando vimos los legados, vimos la clasificación de los mismos. También la sucesión puede ser de acuerdo a su origen y causa, hay una sucesión intestada, una sucesión testamentaria y una sucesión mixta. La sucesión testamentaria, obviamente, la que tenemos cuando se otorga un testamento y este testamento sea declarado válido, ¿verdad? Porque también se puede otorgar un testamento y el testamento puede ser declarado nulo. Entonces, en la sucesión testamentaria, tenemos que existe cuando la persona expresa su voluntad a través del testamento y precisamente porque la voluntad del testador, esta clase de sucesión tiene carácter principal. Ahora bien, hay una sucesión intestada o llamada también legal. Aquí es la ley la que determina quiénes serán los herederos, porque no hay un testamento. Y recuerden que ahí en la sucesión intestada, pues debe respetarse un orden que que se encuentra establecido en el Código Civil. Se recuerda que tenemos ahí aquel tema de quiénes sucedían en primer lugar, ¿se recuerda? Pues ahí nos va indicando, en el caso de la sucesión intestada, quiénes son los llamados a la misma. Y también puede darse una sucesión mixta. En la sucesión mixta, pues se llama así porque hay parte testada, parte intestada. Y lo que pasa es que a veces en el testamento no se incluyeron todos los bienes. Entonces, para los bienes que se incluyeron, va la sucesión testamentada, pero para los que no fueron incluidos, entonces procede la sucesión intestada. Vean ahí que cada figura tiene su respectiva cita legal o su respectivo artículo y que ustedes, presumo, ya leyeron el día martes, ¿verdad? Por eso es que ahorita ya artículos ya no vamos a estar leyendo. Luego tenemos a la sucesión testamentaria, ahí lo tenemos en la guía conceptual número 4. Ay, disculpa. En el artículo 935 tenemos la definición de testamento y tenemos que el testamento, pues en primer lugar, de conformidad con nuestra ley, es un acto puramente personal. Un acto puramente personal. ¿Por qué? Porque la persona no puede otorgar un mandato o no pueden representarlo para que otorguen, por ejemplo, testamento en su representación. Es personalísimo. Es un acto porque la persona declara ahí su disposición de última voluntad. En cambio, en el contrato existen dos personas que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, pero hay dos personas. Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, hay un acreedor y hay un deudor. La libertad de testar se encuentra limitada únicamente por el derecho que tienen algunas personas a ser alimentadas. Es la única limitación que existe
a la amplia libertad de testar, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claro que entre las principales características del testamento, pues es en primer lugar que es un acto unilateral, que es solemne, revocable, personalísimo, pero también es un acto libre, ¿verdad? Solo la persona que otorga el testamento es la que se encuentra con el notario y los testigos a la hora de querer otorgar, ¿verdad? Bueno, en la guía 5, encontramos 3 artículos principales que se relacionan con el tema del testamento, por eso es que los cité. Esos artículos los tenemos aquí en el Código de Notariado, no en el Código Civil, porque en el testamento hay que cumplir con formalidades generales y con formalidades esenciales. Las generales las encontramos reguladas en el artículo 42 y las esenciales en el artículo 43. Además de que debe tomarse en cuenta las obligaciones profesionales que tiene el notario cuando se ha otorgado un testamento y que lo encontramos tanto en el artículo 45 como en el 1143, ¿verdad? Que ustedes tienen que leer. Luego tenemos la sucesión testamentaria. Ahí tenemos las incapacidades en la guía número 6, las incapacidades para suceder por testamento, que son totalmente diferentes a las causas para suceder por indignidad. ¿Por qué? Por indignidad, tú eres indigno porque has sido cruel con el autor de la herencia, ¿verdad? Lo quieres mandar a matar o lo quieres matar, ¿verdad? O estás ejerciendo algún acto de violencia sobre el testador, sobre el notario, también ya vimos, y que la finalidad es que se otorgue un mandato de acuerdo a la conveniencia de esta persona. Esas son las incapacidades para suceder por indignidad. Ahora veamos las incapacidades, pero para suceder por testamento. Esas las encontramos en el artículo 926. Y a pesar de que se deja plasmada en un testamento, supuestamente para no dejar ningún problema, siempre se provocan problemas. Entonces, en las incapacidades para suceder por el testamento, en primer lugar, pues los tenemos regulados en el artículo 926. En el artículo 926 encontramos las incapacidades para suceder por testamento. Y en primer lugar tenemos a aquellos ministros de culto que no sean parientes del heredero, ¿verdad? También tenemos a los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador siempre y cuando no sea pariente, ¿verdad? Y también tenemos a las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad, y como les repito, pues entonces se encuentra regulado en el artículo 926, que espero que hayan leído. Además de las incapacidades para suceder por testamento, hay incapacidades para otorgar testamento, es decir, incapacidades para atestar. Ahí encontramos en el artículo 945 las incapacidades para suceder, para atestar. En primer lugar, tenemos el que se halle bajo el estado de interdicción, el que sin estar bajo interdicción no gozar de las facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Entonces, vean ahí, lean bien clarito sus guías y también su Código Civil, porque todo está regulado en el Código Civil, ¿verdad? Estas personas que se enumeran aquí en este artículo tienen incapacidad, pero para testar, ¿verdad? Están incapacitados para testar. Y a la par encontramos las incapacidades para suceder por testamento. Luego tenemos en la guía 7 las clases de testamento.
En primer lugar, las formas testamentarias de conformidad con nuestra legislación son comunes y especiales. Y los testamentos comunes son los que se dividen en testamento común, y en testamento especial. O sea, testamento común y testamento especial en cuanto a sus formas testamentarias. Pero dentro de los testamentos comunes encontramos el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Esos son los testamentos comunes, todo de conformidad con nuestra legislación. Y por el otro lado encontramos los testamentos especiales. Entre los testamentos especiales se recuerdan que vimos el del militar, el testamento marítimo, el que se otorga en lugar incomunicado, el testamento del preso y también el testamento que se otorga en el extranjero. A continuación tenemos los testamentos comunes, porque entre los testamentos comunes encontramos el testamento común abierto y el testamento común cerrado. ¿Cuándo es un testamento común abierto y cuándo es un testamento común cerrado? Veamos ahí. Un testamento un testamento puede ser común abierto cuando en el mismo el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas y del notario, porque ellas son las que van a intervenir para darle legalidad a ese acto, ¿verdad? Como requisito esencial para su validez, el testamento debe ser otorgado en escritura pública para que a la hora de aperturar ese testamento, entonces no se vaya a solicitar una nulidad porque hayan otorgado, por ejemplo, el testamento en otra clase de documento, por ejemplo, un documento privado, cuando nuestra legislación claramente nos está diciendo que es un testamento común y que debe ser autorizado por un notario de conformidad con la ley, porque ya vimos aquellos 3 artículos del Código Notarial. Por supuesto, hay más, pero que nos sirve de base ahorita para el tema de la sucesión. Entonces, no olvidemos, el testamento que nuestra legislación acepta es el testamento común, pero el común abierto, y que debe ser otorgado en escritura pública, ¿verdad? Como requisito esencial para su validez. También está el testamento común cerrado. En el testamento común cerrado tiene la característica de que, si bien es cierto, es la última voluntad del testador, manifestada en presencia del notario y de los testigos, esta persona va a colocar en un sobre su última disposición a fin de que ya el notario entonces dé legalidad del acto, porque hay personas que les dan su fiambre, por ejemplo, y les dan ahí, les dan su fiambre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le llamamos hasta comida de difuntos, ¿verdad? Entonces, miren, miren que la época en que platicamos del tema de los testamentos coincide también con esta celebración, pero les comentaba en cuanto al testamento común cerrado, que es la persona que en una plica, en un sobre, deposita cuál es su última disposición, y entonces, por ejemplo, ella puede dejar ahí que cada 2 de noviembre vamos a comer fiambre, por ejemplo, ¿verdad? Para los herederos y legatarios, pero ninguno vamos a estar enterados. ¿Por qué? Porque esa disposición de última voluntad va en un sobre que se llama plica. Entonces, si bien es cierto, está en presencia del notario y los testigos, desconocemos cuál es la última voluntad del testador, ¿verdad? Ahí se recuerdan que ahí en el testamento también se nombra el albacea. Entonces puede disponer que sus funerales sean en tal servicio, ¿verdad? De inhumación, o que se cremen, y que, como se recuerdan, que el funeral debe ser de acuerdo al
patrimonio que haya disponible para eso y a las costumbres del lugar. Entonces lo puede hacer en testamento común cerrado, pero repito, nadie lo va a saber porque es una disposición que implica y el notario y los testigos solo dan fe de eso. En cambio, en el testamento común abierto, ahí sí, todas las disposiciones que él exprese a la hora de otorgar el testamento van a estar enterados los testigos y el notario. Bueno, ahí va quedando, ¿verdad? Obviamente no pueden otorgar testamento cerrado, de conformidad con el artículo 960, pues una persona ciega, ¿verdad? Alguien le puede cambiar el sobrecito o la aplica, mejor dicho, ahí. Y también la persona que no pueda leer y escribir, o sea, la persona analfabeta. Todo eso lo tienen acá en su guía conceptual número 8. Hay testamentos, entonces, hay testamentos comunes abiertos y hay testamento común cerrado, pero también hay testamentos especiales. Ahora, ¿por qué se llaman especiales? Por las circunstancias en las cuales se otorgan, entonces son totalmente diferentes o anormales, dice, y por eso en algunos casos están exentas de algunas formalidades. Por ejemplo, el testamento del militar, pues no se va a otorgar ante notario y no se va a otorgar en escritura pública, ¿verdad? Tiene esa excepción, pero debe cumplirse con los requisitos que solicita nuestra legislación. Además, no olvidemos que los testamentos especiales tienen un tiempo de validez. Entonces, solo son válidos si el testador muere durante la situación que lo motivó a otorgar el testamento, es decir, en la guerra, en el buque que está naufragando, en el lugar incomunicado, etcétera. Entonces, ahí tienen validez y dentro de los 90 días posteriores a la cesación de esa circunstancia que motivó otorgarse el testamento especial. Entonces tenemos el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento en lugar incomunicado. Vean lo interesante del testamento en lugar incomunicado, que se otorgan por motivo de epidemia. Y se recuerdan que acabamos de pasar ese tema. Entonces, cuando se encuentra el testador en un lugar incomunicado por motivo de epidemia, entonces se puede testar ante el juez local. Miren, no hay notario, ¿verdad? No hay escritura pública. ¿Por qué? Porque está esta circunstancia y obviamente su validez de 90 días. En presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, ¿verdad? El testamento del preso, el testamento que se otorga en el extranjero. En cuanto a los testamentos especiales, pero también hay testamentos comunes que son extraordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Se les llama así y son formas ordinarias o comunes de testar, pero en forma extraordinaria porque el testador sufre de diversas causas, entre ellos pues determinadas enfermedades o deficiencias, que se les puede llamar así. Aquí ya los doctores me van corrigiendo si es enfermedad o deficiencia. Entonces, por ejemplo, una persona ciega puede otorgar un testamento. Ese es un testamento extraordinario, ¿verdad? Ya vimos que el testador, el ciego no puede otorgar testamento cerrado, pero vean si puede otorgar testamento abierto. En el 957 tenemos regulado el testamento que puede otorgar, lo mismo una persona sorda en el 958 y el testamento de una persona muda en el 961. Por ejemplo, el testamento del ciego, pues en ese debe de intervenir un testigo más, o sea, 3 testigos, porque en los testamentos comunes, común cerrado y común abierto, y en los especiales, pues participan 2 testigos, ¿verdad? Pero aquí en el testamento del ciego participa uno más, o sea que deben de existir 3 testigos a la hora de otorgar el testamento. Y es un testamento abierto, ¿verdad? Debe ser leído en voz alta 2 veces, miren. La primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos, pero que es elegido
por el testador y se hace mención especial de esa circunstancia, ¿de acuerdo? En el testamento del ciego. Luego tenemos el testamento del sordo. En el testamento del sordo, pues también es un testamento abierto que debe de leer él mismo, pero en voz clara, inteligible, y en presencia del notario y los testigos, y también esa circunstancia se hace constar. Y también tenemos el testamento de una persona muda. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, pueden otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deben ser escritos y firmados de su puño y letra del testador. Y finalmente, con la exposición de hoy, terminaría más o menos el martes o jueves de la semana entrante, tenemos los testamentos que no admite nuestra legislación. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el testamento contractual. En el testamento, ese testamento contractual está prohibido porque están otorgando el testamento como en calidad de contrato y el testamento en nuestra legislación no es contrato, es un acto unilateral personalísimo, solemne, revocable, etcétera, etcétera, que ya venimos allá, ¿verdad? Entonces, por eso está prohibido el contrato de sucesión recíproca. Porque no, repito, porque el testamento no es contrato y porque en un contrato deben de haber dos o más personas, en donde hay derechos y obligaciones recíprocos. Aquí no, porque aquí es solo el testador quien está indicando cuál es su última voluntad, ¿verdad? Desde el fiambre para comer el 2 de noviembre y que lleven mariachis a su funeral, como también la distribución del carro para Juanito, de la finca para doña Carlita y ¿qué más? Y de la cuenta de depósitos monetarios para Luis, por ejemplo. Entonces, eso lo puede él otorgar en su testamento, pero no puede haber otra persona que diga, bueno, Luisito, como me dejaste a mí la cuenta de depósitos monetarios, yo te voy a dejar un carro. No es contrato, solo hay una persona porque es un acto unilateral. En cambio, en un contrato, por ejemplo, en la compraventa, el comprador da una cantidad de dinero al vendedor que le entrega el bien. Entonces hay derechos y obligaciones para ambos, ¿verdad? Pero hay dos personas que se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una obligación. En el testamento no. Y fácil, ¿verdad? Porque fíjense que para que ustedes vean el testamento solo se van a leer el artículo, el 935, y miren cómo inicia, concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal. Entonces, repito, dentro de nuestra legislación no está considerado el testamento como un contrato. Por lo tanto, el testamento contractual no está permitido, es decir, que está prohibido. Luego hay un testamento mancomunado. Esto no es como ponernos de acuerdo para ir a tomar café. Mira, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para ir a tomar un cafecito? Entonces diría, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para ir a otorgar testamento? No. El testamento, volvemos al artículo, es un acto unilateral, personalísimos. Recuerden que ni siquiera un mandato se puede otorgar. Mira, haceme favor, Wendy, te voy a otorgar un mandato y vas a otorgar testamento. Para el otorgamiento de testamento no está permitido el mandato, porque repito, son actos unilaterales de carácter personalísimo y con leer el artículo 935 quedamos ahí bien claritos, ¿verdad? El testamento es un acto puramente personal de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo de parte de sus bienes para después de su muerte. Por eso, como presupuesto del derecho sucesorio, necesitamos que para que se dé el derecho sucesorio haya un muerto, ¿verdad?
Esperamos que de muerte natural también. Entonces, repito, el testamento mancomunado no está permitido en nuestra legislación porque está prohibido que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto, ¿verdad? Aquí no está, no es como, repito, ponernos de acuerdo en ir a tomar un café, en ir al salón, en ir al súper, no, porque es un acto solemne, es un acto personalísimo, de carácter revocable y demás características. Entonces, es la persona, la única que está interesada en otorgar el testamento que lo puede hacer. Obviamente, no olvidemos que para otorgar el testamento, pues siempre hay 2 testigos y debe ser en presencia del notario. En nuestra legislación, tanto el testamento común abierto como el testamento común cerrado y como los testamentos comunes extraordinarios deben otorgarse en presencia del notario. Solo los testamentos especiales son los que tienen algunas excepciones, ¿verdad? Que hemos visto. Entonces, esos tienen excepciones y vemos que se diferencian, por ejemplo, de los testamentos comunes en cuanto a que no se otorgan en escritura pública, se faculta a otras personas para otorgarlo y no necesariamente necesita el notario como requisito esencial para su validez que sea otorgado en escritura pública, pero por eso tiene ese plazo también, ¿verdad? Entonces, repito, se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto. ¿Por qué? Porque es un acto personalísimo, es un acto solemne, es unilateral y ustedes para recordarse qué es el testamento, ¡pum!, se van a leer el artículo 935 que espero hayan leído el martes, pero creo que no. Miren que si ni a la clase se conectan, ahí tienen tenemos 109 personas, menos que iban a leer, ¿verdad? Bueno. Pero sigamos. También está prohibido el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el testamento que escribe y autoriza a la propia persona, pero en nuestra legislación solo se puede otorgar testamento sí y solo sí ante un notario, ¿verdad? Obviamente que esté habilitado para el efecto, ¿eh? Ante un notario hábil y en presencia de 2 testigos, y debe otorgarse en escritura pública. O sea que si yo decido hacer testamento en este papelito y lo firmo y todo, no tiene validez. Lo que sí está permitido es el testamento común cerrado, pero mi disposición de última voluntad la acompaño en plica, es decir, en un sobre debidamente cerrado, pero ¿ante quién? Siempre hay intervención del notario y de los testigos. No es que voy a guardar y ahí está mi testamento, no, ¿verdad? Entonces, repito, los testamentos que no están permitidos en nuestra legislación, bueno, 1, el contractual, 2, el mancomunado, 3, el hológrafo. Repito, nuestra legislación solicita que el testamento debe ser otorgado en escritura pública como requisito esencial para su validez, y ahí tenemos la intervención del notario y la aplicación del código de notariado. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? No olvidemos tampoco que cuando se otorga un testamento debe de ser ante la presencia de 2 testigos, ¿verdad? Solo el testamento del ciego solicita un testigo más, que son 3. ¿Hay nulidad de los testamentos? Por supuesto. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece, ¿verdad? Que ya vimos allá los 3 artículos del Código de Notariado. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciera rota la plica que lo contiene. O sea, donde va depositado el sobrecito, donde va depositado su última disposición. Pueden ser declarados nulos. Al ser declarado nulo un testamento, pues obviamente ya no va a haber sucesión testamentaria porque el testamento fue declarado nulo
y entonces va a proceder la sucesión intestada, ¿ya? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario hasta este momento de lo que he explicado o de estos temas? Si ustedes tienen una duda, me la hacen saber, porque como nos falta temas del repaso, los vamos finalizando la semana entrante y ahorita ya solo es repaso. Algo que quieran reforzar de los temas que hemos visto, me lo hacen saber, por favor. Hola, ¿están ahí los 108 conectados? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Pensé que se habían dormido. Fíjense Sí, que licenciada. bueno, me alegro mucho. Fíjense que la escritura de otorgamiento de testamento es una escritura que debe cumplir con muchas formalidades. Deja abierto por la luz. Perdón. Entonces, con muchas formalidades, inclusive, gracias, inclusive cuando vean, estén en derecho notarial ustedes, van a ver que las escrituras generalmente no llevan hora de inicio y hora de finalización, pero nuestra legislación, cuando se trata de testamento, ahí sí lo solicita, hora de inicio y hora de finalización, fíjense. Además, fíjense que el notario tiene que dar fe en cada cláusula, que es la manifestación libre del testador, ¿verdad? Y da fe que se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Por ejemplo, ese artículo 42 del Código de Notariado, que regula los requisitos o formalidades generales de la escritura pública de testamento, nos indica que además de las formalidades generales de cualquier otra escritura, pues debe contener estas especiales. Hora y sitio en que se otorga, fíjense. La nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos, la fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Miren qué gran responsabilidad la que van a tener cuando sean notarios. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque cuando son testamentos, no olvidemos que ahí están disponiendo de los bienes para después de su muerte, ¿verdad? Y algunos pues no quedan muy contentos, a veces no quedan muy contentos, entonces hay que tener cuidado. Como formalidades esenciales, ahí las tenemos en el artículo 44. Otra vez nos indican la hora en que se otorga, la presencia de los testigos, la expresión por el testador de que es su última voluntad, por ejemplo, la lectura del testamento o la donación, las firmas o la impresión digital, ¿verdad? En su caso, pues tienen que cumplirse con todos los requisitos del artículo 42 y 43 del Código de Notariado, Código Notariado, porque si llega, imagínense que otorgan un testamento y no incluyeron la hora y sitio en que se otorga el testamento nulo, ¿verdad? Por supuesto, la nulidad hay que solicitarla a un órgano jurisdiccional competente y tiene que ser declarada en sentencia, obvio, ¿verdad? Pero eso ya provoca que ya no hay testamento y que entonces se va a proceder a una sucesión intestada y no sabemos cuántos intereses pues se manejaban en el otorgamiento de ese testamento. Porque a veces el testamento pues lo otorgan personas que tienen gran patrimonio, ¿verdad? Ahora, si no tenemos patrimonio, ¿por qué vamos a otorgar testamento? Bueno, también se puede otorgar testamento, por ejemplo, para reconocer un hijo. ¿Se recuerdan? Que a través de un testamento podemos reconocer un hijo. Porque el testamento no es únicamente para cuestiones de carácter patrimonial, para disponer de mis bienes, ¿verdad? También de mis obligaciones. También si tengo hijos menores de edad, tengo que decir que a don Miguelito hay que darle alimentos durante toda su minoría de edad, por ejemplo, ¿verdad?
¿verdad? Que debe de estudiar, puede dejarle un legado que debe de estudiar en tal colegio, etcétera. Porque recuerden que estamos disponiendo para después de la muerte. Bueno. ¿Alguien quiere? Sí, Carlos, Carlos, ya no leí el nombre. Mejor Carlos, nada más. Sí, ahorita le vi, Carlos Sigfredo Magarín Hurtado. A la orden, Ligda. Una Mucho pregunta. gusto. Dígame. Una consulta. Digamos, en el caso de la herencia, porque tengo entendido que los menores de edad, ellos no, si no, en caso dado no heredaron, sí tienen el derecho a recibir, pues, como una pensión alimenticia. Sí, pero cuando hablamos de la sucesión testamentaria, en la sucesión testamentaria tienes amplia libertad para otorgar testamento. Y la única limitación, ¿cuál es? El derecho que tienen algunas personas alimentadas, a ser alimentadas. ¿Por qué? Muchos creen que en el testamento se pueden instituir como herederos solo a los familiares, y no. Hay personas que instituyen como herederos, digamos, quienes han estado más cerca de ellos o al que le tienen más cariño, y no necesariamente un familiar. Pero esa es la única limitación que existe, ¿verdad? Que la única limitación que existe, repito, a la libertad de otorgar testamento, es al derecho que tienen a ser alimentadas las personas. Puedes dejar un legado de alimentos, ¿se recuerdan en la clasificación de alimentos? Pero digamos, en ese caso, es como la pensión alimenticia que... Exacto, ajá, sí. Pero, sí, digamos, cuando ellos cumplen 18 años, ya automáticamente no. Ya no, o un juez tiene que dictar... No es que automáticamente no, sino que se va a cumplir con la disposición testamentaria, ¿verdad? Recordate que cuando se otorga testamento, lo puede dejar también en calidad de legado, a título particular, y que hay un legado de alimentos, ¿se recuerdan? Un legado de educación, y que además, máxime, si hay menores de edad, va a designar un albacea para que administre los bienes y la entrega del legado, por ejemplo. Ahora, si es una sucesión intestada, no olvidemos que ahí es la ley quien va a designar a los herederos y que hay un orden de sucesión intestada. ¿Alguien recuerda quién va en primer lugar de acuerdo a la ley? Los hijos. ¿Quién más? ¿Quién más? La esposa, cónyuge. ¿Qué cónyuge? En primer lugar, el cónyuge, va. En primer lugar, va, respondan completo. En primer lugar, ¿quién tiene derecho a la sucesión intestada? ¿El cónyuge, licenciada? El cónyuge. No es adivinanza, muchachos, ya perdón, licenciada, en el artículo 1078. No, pero estaba preguntando, no he pedido que lean. Dicen, la ley llama a sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Bueno, ella leyó el artículo, pero como yo presumo que ya habían leído el martes, porque esa fue la tarea que les dejé, además la sucesión intestada ya se les explicó, pues ya debían saber quién sucede en primer lugar, pero se ponen a leer la ley ahorita, no hombre. Tampoco la respuesta tampoco no es adivinanza, mucha, que cónyuge, que hijos, que no sé qué, no, deben de responder de conformidad con la ley. Nuestra ley que indica, los hijos, incluyendo a los adoptivos, o sea, todos los hijos, eso se vio en la clase, que todos los hijos tienen derecho a la sucesión, pero no solo los hijos, ¿verdad? También el cónyuge, pero ¿qué cónyuge? El sobreviviente. Y además de ser el cónyuge sobreviviente, ¿cuál es la otra condición? ¿Quién recuerda? Que no tenga derecho a gananciales. Exacto.
los hijos, todos los hijos, ¿verdad? Y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, porque si no liquida su 50% y ya deja ahí patrimonio para la herencia. Don Sigfredo, suficiente la respuesta. ¿Qué se me hizo, don Carlos? Aquí estoy, Ligda, no se preocupe. Carlos Sigfredo. Sí, clarito como el agua Matitlán, gracias. Ay, no, el agua Matitlán no está clarito, no friegue. El de pana. Medio. Ay, no, han destruido nuestro ambiente, ¿verdad, chicos? Bueno, ¿alguien más? ¿Que tenga otra duda? ¿No? Puchis ustedes. Habemos 110 conectados y no tienen ninguna duda, pero está bien. Con la leída que le dieron el día martes, yo creo que eso también les ayudó. Espero que hayan leído. Bueno, ¿tienen clase de penal hoy? ¿O derechos humanos? ¿Qué tienen ahorita? Perdone, licenciada. Sí, tenemos clases de penal, licenciada. Ah, vale. Dígame, Rosario, disculpe. Yo, si fuera usted tan amable de poderme ampliar un poco el tema sobre el testamento que no es permitido aquí en la ley, el hológrafo, porque es que no lo encontré, el fundamento legal lo estaba buscando aquí en el código, pero me perdí ahí un poquito, entonces le pedía que si fuera tan amable de ampliar. ¿Y no vio la guía, pues? En la guía está el fundamento. ¿No tiene la guía, Rosario? Para ser honesta, no, Lida, perdona, no, bueno. esa no la tengo aquí. Entonces, hay que empezar por eso, porque yo les estoy dando un repaso de las guías, ¿verdad? Porque sí, el doctor código, nos hace favor de exponer sus diapositivas y yo les subo el material, pero no quería dejar de solo subirles el material sin ser explicado. Entonces, mire, Rosario, en primer lugar, hay que leer las guías, en primer lugar. En segundo lugar, ya lo fui explicando, que el testamento hológrafo no está permitido porque en nuestra legislación, el Carlos ya sacó su dinosaurio ahí, porque nuestra legislación solicita como requisito esencial para su validez, ¿qué cosa? ¿En qué clase de documento debe otorgarse el testamento? Eso sí ya lo he dicho varias veces. Escritura pública. En escritura Ajá. pública. ¿Y quién? Con las solemnidades de ley. ¿Y las escrituras públicas quiénes las autorizan? Los notarios. Los notarios, muy bien. Entonces, ¿cree usted que si llega con su papelito ahí de testamento se lo van a permitir? Sí, perdone, ahorita sí ya me ubiqué muy bien, entonces muchas gracias. No se lo van a permitir porque usted debe de acudir a un notario y debe ser en presencia del notario y los testigos. Entonces, en primer lugar, tengan sus guías, muchachos, porque para eso se les manda, ¿verdad? Y sobre eso estoy basando mi repaso. Vamos, Beverly Sosa. Beverly. Perdón, licenciada. Buenas noches, licenciada. Y solo quería molestarla. Fíjese que sigo teniendo problemas con lo de mi nota de segundo parcial. Sí. No me aparece. ¿Cuándo chequeó por... Ay, Dios, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo chequeó por última vez, Beverly? Hoy, licenciada. Hoy. Sí. Y mire que... y eso que le doy grabar, mandar a cartelera virtual, que no sé. Pero dicen pues, pero ya ni me queda nada mejor porque que reinician en las noches y que no sé qué, pero no se pueden borrar. Beverly, hágame favor. Vamos a ver, sección, otra vez si voy a apuntar yo. C, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Beverly Esmeralda Canagüí Sosa. Canagüí Sosa. Chica, número de carnet. 2022 07 742.
Usted hizo aquella solicitud y me ha preguntado a mí también, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Qué nota no le aparece? ¿De segundo parcial? Y a los demás que han tenido problemas, ¿ya les aparece la nota a ustedes? Puchi, voy a tener que consultar porque yo la reporto, le doy grabar, le doy enviar a cartelera y que no aparezca. Pero yo le voy a chequear esto. Oye, Beben, y me Sí, vuelve a muchas preguntar gracias. en la próxima clase, porque tiene que salir. Voy a Sí, preguntar está qué está pasando ahí en control académico, que no, pero sí permite. Licenciada, perdone que me meta. Entonces, permítame, Estaba revisando lo que la compañera le dijo y sí permítame, le aparece. Jasmine, permítame, por favor. Beverly, le quiero pedir un favor. ¿Sí? Que en la próxima clase me recuerde, hoy yo voy a volver a entrar al sistema y se le tengo que reportar su nota. Vamos, y si, mire, chequé el martes. Si el martes no aparece, tengo que hablar con control académico hoy. Eso, por favor, me lo recuerda. Gracias, licenciada. Yasmín, bueno, pues, Yasmín, disculpe que le Perdone, interrumpe. no tenga pena, licenciada, disculpe usted. ¿Qué Fíjese pasó? que yo estaba viendo, a la compañera sí le aparece la nota del segundo parcial, la que no le aparece es la del primer parcial. Entonces Beverly no sabe ni qué le aparece ni qué no le aparece. Beverly, ¿es cierto? Sí, es cierto, licenciada. Me puse nerviosa. Me puse nerviosa. Mire, tiene que saber, Yasmín, lo de sus notas. Usted no sabe ni sus notas. Gracias, Yasmín. Oye, disculpe, pero mire, pues, ni la interesada sabe. No tenga pena. Gracias a usted. Y yo le interrumpo, pero como se supone que el de las notas es personalísimo, como el testamento. Bueno, Gracias, entonces, Yasmín. Yasmín, como tú estás pendiente, también me recordás el martes de que si ya aparece la nota de Beverly, ¿oíste? Porque de repente ella ni me recuerda, entonces no aparece el primer parcial, solo el segundo, Yasmín. Sí, licenciada, solo el primer parcial es el que le hace falta a la compañera. Ah, bueno, yo lo voy a reportar, vamos a ver. Y me chequea siempre si aparece, ¿oíste? Bueno, ¿alguien más? Gracias, Yasmín, y mil disculpas. ¿Alguien más, compañeros? Que tengan el mismo problema, por ejemplo. ¿No? Miren, hoy aquí explicamos de la guía número 1 a la guía número 16. A la guía número 12. ¿Ya? Ya el martes vamos a continuar con la 13, que es la sustitución hereditaria, hasta donde lleguemos, y luego continuamos y así terminamos, porque ahora lo que yo quiero es que explicarles este material que se les ha enviado a su plataforma, ¿de acuerdo? ¿Algo más? ¿No? Está clarito. ¿Están ahí, mucha? Porque se... Sí, licenciada, estamos aquí. Sí, hoy sí, ya todos salieron. Bueno, Cristian Solares. Oh, Cristian, ¿y por dónde andas? ¿Andas en el bus? Cristian, ¿andas en el bus o ya estás recibiendo la clase? No, aquí vine a despedir la clase. No, mentira, buenas tardes. Ah, bueno, hoy sí ya estás en un lugar, no vas en el bus, no. No, estoy en mi casa, no estoy pendiente de su Gabriel Escobar, ¿qué te molesta? Gabriel, ¿has levantado la mano? ¿Qué pasó? Sí, Lick, muy buenas tardes, noches. Espero que se encuentre bien y solo también quería recordarle que yo también estoy pasando con lo mismo con mi nota. Ahorita descargué la nota y todavía no me sale la nota del primer parcial. ¿Será que me puede apoyarme en eso? Dame tu nombre, vamos a ver qué está pasando, pero estoy viendo que son las del primer parcial.
Ok, ahorita Algo está pasando ahí. Ah, porque ya lo viste, ¿verdad? Entonces, Sí, voy a ahorita lo checar. descargué. Y lo viste ahorita. Bueno, Sí, sección C. Tu nombre, por favor. mi nombre es Ever, con H, Gabriel Con H. Escobar. Ever, Ever, Gabriel, Gabriel, Tobar, Escobar. Tobar Escobar. Sí. Mi número de carnet, ¿se lo dicto? Espérame, porque no me sirve mucho mi mano. ¿Número de carnet? Es el 2022 06 ¿Cero qué? 06 6. 116 06 116. ¿Qué nota no te aparece? Es la nota del primer parcial, porque se recuerda que yo cometí un error que coloqué un número mal en mi carnet, y entonces eso me hizo que no tuviera mi nota, pero yo sí realicé el examen. Sí, eso sí me... Bueno, voy a chequear esto y el martes me vuelven a repetir porque algo está pasando en el sistema. Ya les contaré un problema que pasó con un examen, pero será después. Por favor, bueno, chequeen eso, estén chequeando. Y el martes en la mañana o el lunes en la noche vuelven a chequear, porque a esas alturas, ahorita ya deberían estar reportados y no están. Tenemos que hacerlos. Recuerden que si no lo hacemos, si no depuramos eso ahorita antes del final, después no se va a poder porque hay que hacer un expediente y ya ven que un día está abierto, otro día cerrado, un día hay bloqueo y nos vamos a hacer un nudo ahí. ¿Alguien más que tenga un problema, compañeros? ¿No? Bueno, nos vemos el martes entonces. Tengan feliz noche. Feliz noche, licenciada. Igualmente, licenciada. Bueno, adiós. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciada. Buenas noches.